Para poder visualizar las propiedades de nuestra capa raster, en este caso es un DEN, en la tabla de contenidos seleccionamos nuestra capa raster, con un clic derecho sobre la capa seleccionamos en propiedades. En propiedades tendremos las siguientes pestañas. En la pestaña de general nosotros podemos modificar en este caso el nombre de la capa raster para que cuando realicemos el diseño del mapa y en la leyenda esté el nombre que nosotros generemos o asignemos a nuestra capa raster. En este caso le podemos dar el nombre de D-2. Seleccionamos en aplicar y automáticamente en la tabla de contenidos, el cual cuando se elabora la leyenda de un mapa asume el nombre que está dentro de la tabla de contenidos y se ha modificado de esta manera el nombre de la capa raster. También podemos agregar una descripción. En este caso podemos decir de que como es un DEN, puedo decir que es un modelo digital de elevación. Estas descripciones también se pueden agregar desde las propiedades. Ahora podemos también asignar el crédito, qué entidad la ha mejorado. En este caso puede ser una persona o puede ser también una entidad, una institución del estado, una institución privada. En este caso podemos asignar un nombre cualquiera, ¿no? En este caso podemos asignar USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, también puede ser. Ahora en la parte inferior tenemos los rangos de escala. En los rangos de escala podemos especificar la gama de escalas para que se muestre en nuestro raster. Tenemos la opción de mostrar capa en todas las escalas. Por defecto esto siempre se encuentra seleccionada, pero también tenemos la opción de mostrar la capa solo cuando se amplíe, y ahí debemos de designar la escala mínima y la escala máxima. Y cuando se modifique en esta pestaña de general siempre deberemos aplicar y luego aceptar. Aplicamos y aceptamos. Cuando nuevamente nos dirijamos a las propiedades de la capa raster, veremos que esta información asignada hace un momento se encuentra registrada ya en nuestra capa raster. Se puede seguir modificando desde la pestaña fuente y dejarlo tal cual estaba en un inicio. Solo seleccionamos aplicar, luego aceptar. Ahora nos dirigimos al panel fuente. Como se dijo hace un momento de que para visualizar las propiedades de la capa raster tenemos que seleccionar con un clic derecho sobre la capa. En este caso también se puede habilitar las propiedades de la capa raster o de cualquier, hasta de una capa vectorial. Con un doble clic sobre la capa se activa automáticamente la capa raster. Seleccionamos en fuente. En fuente tendremos la siguiente información, como la información del raster, las columnas, el número de bandas, el tamaño del píxel, el formato, el tipo de píxel, la resolución radiométrica, cuántos píxeles no tienen valores, el color de mapa, las pirámides. También tendremos la información de extensión, en este caso la parte izquierda, derecha, superior, inferior, en función a valores de metros. También tendremos la información a qué referencia espacial se encuentra, qué sistema de referencia espacial se encuentra. En este caso nuestro DEN tiene el sistema de coordenadas WGS 1984 UTM zona 18 sur, una unidad de metros. También tendremos la información de datum, que en este caso cuenta con el datum WGS 1984. También tendremos las estadísticas. En este caso, al ser un DEN solo cuenta con una banda. Tendremos el valor mínimo, el valor máximo, la media, la desviación estándar. En la pestaña de fuente tendremos esta información mostrada. Esto de acá varía en función a qué tipo de raster es. En caso en una imagen satelital, la información del raster nos dirá de 3, 4 bandas, 5 bandas, si son bandas espectrales del infrarrojo cercano, del rango visible, si es una imagen radar, ya se especificará en la fuente. Ahora, en la pestaña de metadatos claves, en este panel siempre se muestra la información en el procesamiento y la presentación de imágenes satelitales, donde se van a incluir las bandas asociadas al raster. En este caso, al ser como se llama una imagen
o un raster de un modelo digital de elevación, solo contamos con una banda. La siguiente pestaña es la pestaña de extensión. En esta pestaña principalmente se describe el rectángulo, o sea, los límites del raster, que contiene todos los datos del raster, como las coordenadas superiores, inferiores, izquierdas y derechas, en forma de un rectángulo. La siguiente pestaña es la pestaña de visualización. En la pestaña o ventana de visualización, esta ventana o pestaña estará más orientada a mejorar la apariencia de los raster o las imágenes, como puede ser una imagen satelital, un DEN, o como también puede ser el tema de una imagen escaneada, un mapa escaneado. En esta ventana mejoraremos la visualización, el aspecto en nuestro monitor. En la pestaña de visualización, por ejemplo, tenemos la opción de Show Map Speed. Cuando seleccionamos esta opción y aplicamos, nos acercamos con el cursor y en cualquier punto, en este caso en cualquier píxel, nos figurará el valor de ese píxel. En este caso estamos ahorita sobre un píxel determinado. Por ejemplo, este píxel nos dice que tiene el valor de 2428 metros sobre el nivel del mar. Este píxel de acá tiene un valor de 1925. Esta opción de MapSpeed nos ayuda mucho para poder observar los píxeles y sus valores, porque en su defecto tendríamos que seleccionar con Identify, seleccionar el píxel, y aquí recién podríamos ver el valor de ese píxel, pero al seleccionar esto en la ventana de visualización, pasamos con el cursor y nos dice el valor del píxel. La siguiente opción nos va a mostrar la resolución que va a tener nuestro raster en la tabla de contenidos. Seleccionamos en aplicar y nos da el valor de la resolución en la tabla de contenidos. La siguiente opción sirve para modificar mediante efectos, es una herramienta de efectos. Luego de ello tendremos las técnicas de remuestreo. Ahorita está en un remuestreo de vecino más cercano. Podemos seleccionar convolución cúbica, aplicamos, aceptamos y con un zoom nos acercamos en un determinado sector. Nos dirigimos de nuevo a propiedades y lo ponemos como estaba por defecto, en vecino más cercano. Podemos observar que aquí los píxeles van a tener un tamaño de 30 metros, por lo menos de 30 metros. Acá hay un píxel de 30 metros, pero al seleccionar el vecino más cercano, convolución cúbica, con esta técnica de remuestreo los píxeles se hacen mucho menores, se suaviza la imagen, los píxeles son más pequeños. Por ejemplo, ahora el píxel mide 1.3 metros. Esto también se realiza desde las propiedades de la capa. Lo dejamos en vecino más cercano. Ahora tenemos también la opción, por ejemplo, de contraste. Podemos cambiar el contraste a un 50% y nuestro raster se va a modificar. O podemos disminuirle a 20%. También podemos agregarle brillo, aumentarle más brillo a nuestra imagen. A veces las imágenes satelitales, al haber un problema de calima o de mucha contaminación, las imágenes salen oscuras. Se puede aumentar el brillo asignando un valor de 40%, de 50%, lo que se requiera. En este caso, al ser un DEN no requerimos aumentar el brillo. Pero por ejemplo, nosotros queremos superponer una capa, o debajo de nuestro DEN queremos tener una capa vectorial o otro raster. Lo que podemos hacer es cambiarle su transparencia, que se vuelva transparente nuestra imagen, cosa que el vector o la capa raster que se encuentre debajo de nuestro DEN se pueda observar. También tenemos la ventana o las opciones para modificar la calidad del raster. Tenemos una calidad baja, medio y una calidad normal. En transparencia lo vamos a dejar por defecto como estaba en 0. Y cuando realicemos las modificaciones en la pestaña de visualización, para que todo surte efecto y se aplique, seleccionamos en aplicar, luego aceptar o directamente en aceptar si queremos cerrar nuestra ventana. La siguiente ventana de las propiedades de nuestra capa raster será la ventana de simbología, donde tendremos los distintos métodos disponibles para la representación de datos raster,
como lo tenemos el extendido o stretch, clasificado, valores únicos, campo de vector y colores diferenciados. Nos dirigimos a las propiedades de la capa raster en simbología. Iniciamos a ver por el clasificado. Como nuestro DEN tiene los valores del 0 al 5099, en este caso 5300 aproximadamente metros sobre el nivel del mar, nosotros queremos una clasificación. En este caso seleccionamos 10 clases. La rampa de color que sea de manera altitudinal, un degradado. Aplicamos y aceptamos. Al usar este tipo de simbología nos damos cuenta que los colores o el rango, de los valores del 0 al 266 están representados por un color celeste y del 267 al 712 por un color verde. ¿Qué es lo que ha hecho este método de simbología por clasificación? Los valores que estaban del 0 al 5299 los divide en 10 clases y a cada clase le asigna un color. Y de esta manera podemos observar de cómo por clases va aumentando la altitud, siendo en la tonalidad más claro la superficie con mayor altitud. Se puede modificar el color desde la rampa de colores. En este caso, por ejemplo, queremos un color de amarillo hacia el rojo, o en su defecto solo queremos 5 clases. Modificamos las clases, modificamos el color. Esta ventana o este método, esta ventana de simbología y el método de clasificación se usarán frecuentemente, ya sea en las sesiones avanzadas o en las sesiones posteriores a la sesión número 8. El siguiente método de simbolización será por valores únicos. Nos dimos cuenta de que cuando asignamos valores únicos, en la parte inferior va a carga la tabla de atributos. Lo que sucede al seleccionar valores únicos, como tenemos valores del 0 al valor de altura 5299, que es el píxel más alto o el conjunto de píxeles más altos, en este caso nos dice de que tenemos un píxel con ese valor. Y que mire, por ejemplo, tenemos 2444 píxeles con el valor de 4305 metros sobre el nivel del mar. Al seleccionar este método de valores únicos, nos pregunta si queremos que se generen los valores en la tabla de atributos del DEN, o en muchos casos también se hace de manera automática. Por ejemplo, vamos a seleccionar en aplicar. Se va a aplicar, esto puede tomar tiempo, y vemos una imagen sin mucho sentido, ya que cada píxel o cada color va a representar el valor del píxel. O sea, cada color representa un valor en altura. Por ejemplo, este píxel de acá tiene el valor de altura de 318 metros sobre el nivel del mar, y este píxel con el mismo color también tiene el valor de 318, pero un píxel cercano o un píxel vecino con un color diferente tiene otro valor de altura. En este caso vamos a tener en nuestra tabla de contenidos la simbología para 5299 valores. Esta simbología por valores únicos se usa más cuando tenemos una imagen reclasificada en 2, 3, 5 o 10 hasta 20 clases. Se trabaja de manera correcta, pero así trabajarlo de manera improvisada en un DEN que tiene con más de 5000 valores no es lo correcto. Se usa mejor el método por clasificación desde la simbología. Aplicamos un Full Extend para ver la imagen completa. De nuevo nos dirigimos hacia la tabla de contenidos en las propiedades de la capa raster y nos vamos a extendido o stretch. Aquí podemos modificar en función a una rampa de color la simbología de nuestro raster. Aplicamos y tenemos la simbología en función a una rampa de colores. Aplicamos, aceptamos, podemos darle el color que nosotros querramos, de tal manera que sea más fácil la visualización de los valores de nuestro raster. La siguiente ventana es la ventana de colores diferenciados. Acá también tenemos una barra, una rampa de color, y
podemos asignarle por lo menos la cantidad de colores que nosotros requeramos. Por ejemplo, le vamos a asignar 50 colores. Seleccionamos una rampa de color y aplicamos. Lo que sucede aquí es de que esto va a asignar colores aleatorios. Este método es similar al método de valores únicos, pero esto va a ser más eficaz cuando hay un número grande de valores únicos, ya que con este método de simbología no hay la necesidad de crear o calcular los valores únicos si es que los hay. En este caso, acá nos vamos a generar los atributos o el campo en la tabla de contenidos para 5229 valores que tiene todo el raster. Acá solo vamos a hacer una modificación en función al color. Este es el método de colores diferenciados. Ahora, la simbología por campos de vector. En este caso, este tipo de simbología se aplica más cuando tengamos raster que representen flujos. En este caso, cuando hagamos un análisis geomorfológico o un análisis hidrológico, vamos a tener raster productos de un modelo digital de elevación, los cuales van a representar la dirección de flujo, la acumulación de flujo. Este tipo de simbología se usa mucho para esos tipos de raster, cuando son raster de flujo. De esta manera hemos hecho uso de las ventanas o de las pestañas de las propiedades de nuestra capa raster.